comenzar, les traigo un saludo de los pastores y miembros de Iglesia Bíblica Sola Gracia. Damos gracias al Señor por ustedes, damos gracias al Señor por su buena disposición a servirnos. Como han dicho los pastores, varias veces nos han prestado aquí el baptisterio para realizar los bautizos de nuestra iglesia. A nosotros nos impacta la forma como sus pastores y líderes se desprenden y están siempre deseosos de colaborar con todas las iglesias. Mis amados, celebrar 45 años de vida como iglesia es un motivo de profunda gratitud a Dios. Y no solamente porque Dios los ha sostenido aquí, sino que Dios aquí ha formado una comunidad viva, una familia espiritual, y ha sido transformada por su gracia, moldeada por su palabra y sobre todas las cosas, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Si estamos aquí en estos 45 años es porque Dios nos ha traído hasta aquí. La iglesia no es un conjunto de programas o actividades. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la suma de sus miembros, y nosotros estamos llamados como iglesia a reflejar nuestra cabeza, que es el Señor Jesucristo. Durante esta conferencia hemos visto cómo se manifiesta el corazón de un siervo en los líderes de la iglesia. Lo hemos visto cómo se manifiesta ese corazón de siervo en el matrimonio. También entre los jóvenes, cómo debemos luchar contra nuestro orgullo, contra nuestro egoísmo. La pregunta que nos hacemos hoy es, ¿qué sucede cuando la iglesia en general, todos nosotros, cada miembro, adopta ese corazón de siervo? Y digo esto porque el plan de Dios no es solamente que sean los pastores y líderes y un grupito los que estén sirviendo en la iglesia, sino que cada uno de nosotros tenga como meta, como objetivo en su vida, glorificar el nombre del Dios Todopoderoso. Y como dice en el recordatorio, el divisor de libros que ustedes nos dieron al entrar, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y yo quiero pedirle que, por favor, para que veamos la disposición a servir de nuestro Señor Jesucristo, que ustedes me acompañen, que abran sus Biblias con nosotros en Filipenses capítulo 2, para que leamos de los versículos 5 al 8, los que tienen sus Biblias en papel, los que tienen sus Biblias en digital, en los teléfonos, en los iPads, ábranla allí por favor, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vamos a estar leyendo y aplicando ese texto de la palabra de Dios a la iglesia. Dice así la palabra de Dios: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la actitud que nosotros debemos tener. Ese es el corazón que debe moldear nuestras vidas. Y la pregunta que debemos hacernos es cómo cambiarían nuestras relaciones en la iglesia, nuestro servicio y nuestro testimonio si cada uno de nosotros reflejara esa imagen de Cristo. ¿Qué impacto tendría una iglesia unida de esa manera, adorando, imitando y sirviendo al Rey de Reyes y el Señor de los Señores? Y es nuestra oración que en este día, que en este 45 aniversario, el Señor nos continúe hablando como nos ha hablado a través de su palabra. Y lo primero que vemos en el versículo 5 es que una iglesia con corazón de siervo adopta la actitud de Cristo. Fíjense,
El apóstol dice, haya pues esa actitud que hubo también en Cristo Jesús. Ese pues nos habla de lo que Él nos ha dicho en los versículos anteriores. Él nos ha llamado a vivir en humildad, a tener un mismo sentir, a tener un mismo amor, que no hagamos nada por egoísmo, por vanagloria, sino con humildad, que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos, que no busquemos nuestros propios intereses, sino los intereses de los demás. Es lo que Él nos dice aquí en esa conexión. Y Él nos habla de que primero debe haber una transformación interior para que nosotros podamos servir como siervos en la iglesia. Debemos adoptar la misma manera de pensar, la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Y fíjense que Él dice, haya pues en ustedes. Es una actitud que debe permear a toda la iglesia, no solamente a los líderes. Es una actitud que no debe activarse solamente en el 45 aniversario, sino que debe formar parte de nuestra actividad, de nuestra vida como iglesia. Es una exhortación para todos nosotros para que imitemos a nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia con corazón de siervo es aquella donde cada miembro abraza este modelo. Pero el punto aquí no es imitar al Señor Jesucristo externamente, es vivir como Él vivió, es tener la devoción que Él tuvo, es ser transformados internamente por el Espíritu Santo. Y cuando esa transformación ocurre en el corazón de cada miembro de la iglesia, funcionamos entonces como un verdadero organismo, como una verdadera familia, no solamente como una organización, sino como una familia viva, una familia que vive en humildad, una familia que mortifica el egoísmo, una familia que está dispuesta a servir al Señor. Es una iglesia que no solamente predica el evangelio con palabras, sino que lo predica con su propio testimonio. Y la pregunta que debemos hacernos es nuestra iglesia, es la iglesia bautista cristiana, conocida por su amor, por su humildad, por su piedad, por su servicio? ¿O es conocida porque tiene un edificio hermoso, porque tiene un ministerio de 2 colegios con los cuales trabaja, o porque tiene muchas actividades y programas? Miren, mis amados, el impacto para la gloria de Dios no viene de programas, no viene de actividades, no viene de una iglesia grande, no viene de una iglesia donde cada miembro es una piedra viva que adora y exalta a Jesucristo cada día. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Que el mundo vea una iglesia distinta, una iglesia que sirve, una iglesia que ama, una iglesia que se entrega, una iglesia que tiene el corazón de Jesucristo. Habiendo llamado a la iglesia a adoptar la misma actitud de Cristo, Pablo, él no deja ese mandato en el aire, sino que él nos enseña cómo debe ser esa actitud, cómo debemos vivir cada uno de nosotros. Y por eso en los versículos que siguen, él nos lleva a ver el ejemplo de nuestro Salvador. Pero miren qué interesante. Antes de hablarnos de su humildad, de su servicio, de su obediencia, de su entrega, Pablo empieza mostrándonos la identidad gloriosa de nuestro Salvador. Porque si nosotros queremos comprender la grandeza de la humillación de Cristo, primero debemos reconocer la altura de su gloria. Primero debemos reconocer quién Él era y de dónde vino y lo que hizo aquí en la tierra. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Una iglesia con corazón de siervo reconoce, óyeme bien, la gloria eterna de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice, Él existía en forma de Dios. Él nos está invitando a levantar nuestros ojos al cielo antes de bajar a la tierra, antes de hablar de la humillación de Cristo. Él quiere recordarnos a ti y a mí quién Él era en la eternidad. Él quiere que veamos esa exaltada posición celestial que Él tenía. Él existía. Él era Dios
Él tenía forma de Dios. Dice Juan 1:1, en el principio ya existía el verbo. Él es preexistente. El verbo estaba con Dios y el verbo era ¿quién, mis amados? Dios. Él existía eternamente antes de toda la creación, en comunión con Dios y siendo Dios. Dice Colosenses 1:5 que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es la manifestación perfecta de Dios y ocupa el lugar supremo sobre toda la creación. No como un ser creado, sino como el Dios soberano, creador de los cielos y de la tierra. ¿Qué significa eso? Bueno, que una iglesia con corazón de siervo empieza adorando a ese Dios glorioso. Cuando lo contemplamos a Él cada día, somos transformados a su imagen cada día por medio del Espíritu de Dios. Por eso, una iglesia con corazón de siervo no empieza, como yo decía, con programas, con actividades, no. Empieza con una comunidad de adoradores. De hombres y mujeres que adoran al Señor en espíritu y en verdad. Y esa adoración no se limita a los domingos, mis amados. Es una adoración personal, es una devoción diaria con Jesucristo. Es tener comunión con Él. Es trancarnos en esa cámara secreta, en oración, en su presencia. Yo quiero que lo ilustremos de la siguiente manera. Piensen en una orquesta. Los hermanos que están aquí dirigiendo la adoración, ellos saben los himnos que van a cantar, pero cada uno de ellos practica en su casa. Cada uno de ellos afina su instrumento. Cada uno de ellos memoriza su parte. Los que hacen voces saben qué voz van a ejecutar. Y si alguien llega al ensayo sin haber practicado y empieza la adoración, la alabanza con el equipo de aquí y se desajusta, ¿qué sucede? La alabanza no suena igual. Pero cuando cada uno ha practicado su pieza, la conoce, el piano, el bajo, la guitarra, los cantantes, la percusión, se convierte en una experiencia poderosa y armoniosa, la alabanza del pueblo de Dios. Ahora, nosotros como iglesia funcionamos de la misma manera. Empezó el culto de adoración y lo que se ve es lo que cada miembro ha cultivado durante la semana. Si ha habido una vida de adoración personal, si has estado leyendo la palabra, si has estado meditando en ella, si has estado orando, si has estado cantando al Señor en privado, cuando todos nos reunimos preparados, entonces tenemos un culto vivo, profundo y transformador. La iglesia, la gloria de Cristo no se exalta porque tengamos un programa sumamente bonito, sino porque ya los corazones nuestros están preparados, están encendidos para encontrarse con ese Dios todopoderoso, majestuoso y glorioso. Así que una iglesia con corazón de siervo entiende que servir y humillarse empieza primero con adorar al Cristo glorioso en lo personal para después reflejarlo juntos como familia en la congregación. Después de contemplar esa primera parte del versículo 6, de la gloria eterna de Cristo, su existencia desde siempre en forma de Dios, su divinidad y su majestad, Pablo nos lleva ahora al contraste más asombroso que puede haber. Y es el descenso voluntario del Hijo de Dios. Como aquel que es el Dios eterno, el Dios creador, el Dios que estaba en plena comunión con su Padre, el Dios que recibía la adoración de los ángeles, por amor a nosotros, decidió descender hasta lo más bajo. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Una iglesia con corazón de siervo imita la humillación de Cristo.
Este pasaje, mis amados, es el corazón del Evangelio. Y también es el fundamento de una iglesia con corazón de siervo. Porque aquí el Señor nos muestra que la grandeza no se mide por cuánto nosotros ascendemos, sino por cuánto estamos dispuestos a descender en obediencia a Dios, por amor a Dios y para servir a los demás. Y eso es algo que a nosotros no nos gusta, pero está aquí en la palabra de Dios. Y miren los pasos que realizó nuestro Señor Jesucristo en ese descenso. Primero hemos visto que Él existía en forma de Dios, pero aquí se nos dice ahora que no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él no se aferró a esos privilegios divinos. Él no consideró ser igual a Dios. Y de una manera deliberada, de una manera consciente, Él no evaluó esa posición divina y decidió no usarla cuando vino a la tierra para su propio beneficio. A pesar de que Él era igual a Dios, a pesar de que Él poseía toda la majestad de la divinidad, Él no se aferró a esa realidad. Él no lo consideró como un tesoro, Él no lo consideró como un privilegio. Él no consideró como algo que Él tenía que mantener, que sostener con fuerza para no perderlo. Él decidió no aferrarse a su posición divina para venir a la tierra por nosotros. ¿Y cómo aplicamos esto en una iglesia que tiene un corazón de siervo? Vamos a pensar en los ministerios de la iglesia, de música, de enseñanza, de liderazgo, de servicio. En el fondo de nuestros corazones, muchas veces queremos ser reconocidos. Pero el miembro que tiene un corazón de siervo renuncia a ese derecho de ser visto y hace lo que hace para adorar al Dios Todopoderoso y para servirle a Él. Imagínense que aquí hubiese un solo salón para el ensayo y el uso de todos los ministerios. Un ministerio puede decir, pero mi ministerio es el más importante, el más visible. Yo tengo que tener el mejor horario en ese salón cuando nos vamos a reunir. Pero el que no se aferra a esas cosas, el que tiene un corazón de siervo, pone a un lado el decir, nuestro ministerio es el más importante. ¿Para qué? Para servir a los demás y priorizar la unidad. Mis amados, la verdadera grandeza no está en aferrarse a los privilegios. La verdadera grandeza está en renunciar a los privilegios. Y Cristo nos los ha mostrado. Una iglesia con corazón de siervo deja a un lado el orgullo y los reclamos. Una iglesia con corazón de siervo, allí los miembros no quieren imponer sus preferencias en la música o en el estilo del culto. Muchas veces hay áreas que a nosotros, en las cuales no nos gusta servir, pero son áreas donde sabemos que el Señor bendice a la congregación y aunque yo no quiera, yo debo hacerlo. Hay momentos donde yo debo callar en vez de querer ganar una discusión. Eso es lo que hace un corazón de siervo. Cristo decidió no aferrarse a su posición divina, sino que Él actuó en consecuencia, despojándose de sí mismo y de sus acciones. Él se despojó de sus prerrogativas. Mis amados, a mí me gusta mucho meditar en Cristo y en su gloria celestial. Aquí se nos dice que Él se despojó a sí mismo. Él se despojó voluntariamente de todas las prerrogativas, de todos los derechos que tenía, pero no se despojó de su deidad. Él no dejó de ser Dios. Pero hay muchos atributos y su gloria que Él no era reconocido aquí como nosotros lo veremos. Él era Dios, pero Él decidió velar su gloria, someterse a la voluntad del Padre y limitar el uso de sus atributos divinos. Todo por amor y obediencia a nosotros.
Él ora en Juan 17:5. Ahora, Padre, pues glorifícame tú junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Cristo era un hombre, como veremos, común y corriente. Él tenía toda la autoridad, pero él se sometió a la voluntad de su Padre en todo. Él no utilizó todos los atributos divinos que tenía a su disposición. Pero fíjense que él utilizó el poder para sanar, perdonar y conocer los corazones, pero nunca utilizó ese poder para evitar el sufrimiento. Él nunca utilizó ese poder para evitar ir a la cruz del Calvario. Padre, si es posible, dice él, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la de ¿quién? La tuya. Cristo renunció a sus riquezas eternas y se hizo pobre por amor a nosotros. Por eso Pablo dice, porque ya ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre para que ustedes por medio de su pobreza llegaran a ser ricos. No fue solamente una pobreza material, económica, sino el abandono de su posición celestial para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo tenía una comunión perfecta con el Padre y el Espíritu Santo. Cristo tenía la adoración de todos los ángeles en el cielo. Fíjense que cuando estaba en la cruz, él clamó, Padre, Elí, Elí, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento él estaba siendo hecho pecado por nosotros. Y de una manera extraña, esa comunión con el Padre se había perdido. Mis amados, eso nos enseña que para ser una iglesia con corazones de siervos, debemos entender que la madurez, óigame bien, no se mide por lo que retenemos, sino por lo que estamos dispuestos a entregar de manera sacrificial por amor a nuestro Señor Jesucristo. Cristo se vació de sus privilegios para salvarnos. Así también una iglesia madura, cada uno de los miembros aprende a renunciar a sus privilegios, a sus comodidades, a sus derechos, a no aferrarse a ellos para la gloria de Dios. Pero miren qué interesante. El Señor Jesucristo no buscó aplausos. El servicio verdadero, el corazón de un siervo no busca aplausos. Él sirvió en obediencia a su Padre Celestial. Él sirvió no para ser reconocido por los hombres. Así nosotros debemos servir en la iglesia. Cada uno. Yo hago lo que hago para la gloria de Dios. Yo hago lo que hago no para ser visto por los demás. Y eso debe llevarnos, mis amados, a examinarnos, a examinar nuestra disposición para despojarnos. ¿Qué estoy dispuesto a dejar? ¿Qué estoy dispuesta a dejar para servir mejor a Cristo y a mis hermanos? Analiza si tú estás sirviendo con el tiempo que te sobra. Analiza si tú no quieres sacrificarte para servir a los demás. Analiza si tú estás dando de tus bienes lo que te sobra y no lo estás haciendo de una manera sacrificial. Y Cristo nos llama a dejar la comodidad, a dejar la reputación, a dejar esa vida de tanto tiempo ocioso, a sacrificar recursos materiales, dispuestos a ceder por amor al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. ¿Cuál es la motivación por la cual tú sirves en la iglesia? Para ser visto. Hay muchos hermanos que sirven de una manera callada, visitando a los enfermos en sus hogares, llamándolos por teléfono para orar con ellos, cuidando a los niños, organizando la logística para eventos como este o para los cultos de cada domingo, limpiando el local, el templo, limpiando los baños, poniendo el papel sanitario, poner el enjuague de las manos,
poniendo las servilletas, apoyando en los parqueos. Y da gozo ver hermanos que no importa los títulos que tengan o los recursos materiales que tienen, están dispuestos a recoger un suape, a tomar un suape para secar el local, para secar un aula, para trabajar. Mis hermanos, aquí todos nosotros somos siervos y ninguno de nosotros dejó lo que dejó Jesucristo para servir. Por lo tanto, esa debe ser nuestra disposición. La pregunta que tú y yo tenemos que hacernos es: ¿qué estoy dispuesto a dejar para yo amar y servir como lo hizo Jesucristo? Pero en tercer lugar, se nos dice que Él tomó forma de siervo. La palabra que se utiliza aquí como forma es la misma para decir que Él existía en forma de Dios, pero aquí existía en forma de hombre. Fue una condición real. Pero fíjense cómo en el Antiguo Testamento los judíos estaban esperando a ese Mesías que viniera como un rey. Pero aquí la palabra que se utiliza es la palabra esclavo en el original. Y en el mundo greco-romano, un esclavo no tenía ningún derecho. Tenía que hacer lo que le decía su amo, y Cristo tomó esa posición por amor a nosotros. ¿Qué significa eso en una iglesia con corazón de siervo? Cristo no vino a hacer actos ocasionales de servicio. Él no vino a servir los domingos porque me toca servir en la escuela dominical. Su vida era una vida continua de servicio, porque su identidad, óyeme bien, su identidad era siervo. Y ese era el centro de su vida terrenal. Cristo vivió en dependencia del Padre. Cristo vivió al servicio de los hombres. Recuerden, Él no vino para ser servido, Él vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él voluntariamente descendió al nivel más bajo. Él no vino a reclamar esos derechos divinos. Él vino a obedecer al Padre y a entregar su vida por nosotros. Esa es su identidad, repito, vivir para servir. ¿Cuál es tu identidad, mi hermano? Somos hijos de Dios. Hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Pero nuestra identidad debe ser la misma identidad del Señor Jesucristo. Debe ser que somos siervos. Aquí no dice que Él hizo actos de siervo, sino que tomó forma de siervo. No fue una acción aislada. Y el siervo, como se ha dicho aquí, no sirve cuando quiere o cuando puede. No, el siervo está dispuesto a servir en todo momento. Y la pregunta que yo te hago, mi amado, mi amada, ¿tú te identificas como un siervo en tu vida diaria? O como un siervo cuando te toca servir en el calendario de la iglesia, si es que sirve. Nosotros hemos visto aquí cómo se nos dijo que el Señor lavó los pies de los discípulos, que era una tarea que hacían los esclavos. Y Él lavó los pies porque no estaba buscando honores. Él lo que quería era servir. Eso debe llevarnos a preguntarnos: ¿busco los servicios más visibles en la iglesia? ¿Quiero que los demás me vean? ¿O estoy dispuesto a servir en oculto solo donde Dios lo ve? Tú sabes una cosa, que cuando tú sirves con ese amor, cuando tú sirves con esa humildad, es un medio para tú mostrar el evangelio de Jesucristo. Es una predicación viva, porque la iglesia que sirve sin esperar nada, allí el mundo ve ese amor del Cristo encarnado. Nuestras vidas, mis amados, nuestras vidas, óyeme bien, deben predicar el evangelio con nuestras bocas, con servicio, no solamente con palabras. Y yo vuelvo y digo, queremos ser una iglesia reconocida por nuestro lindo local, por nuestros programas o actividades, o una iglesia que refleja a Jesucristo, sirviendo en humildad, en silencio y en amor para la gloria de Dios. El mundo
con tantas malas representaciones del Evangelio que hay, con tantos falsos profetas y maestros, necesita ver el Evangelio encarnado. Y eso lo verán en esta iglesia cuando cada uno de nosotros se dispone a vivir como un siervo. Entonces brillaremos, mis amados, brillaremos como una luz poderosa en medio de un mundo que se encuentra en tinieblas. Pero también se nos dice que Él se hizo semejante a los hombres. Y aquí lo interesante es que veamos que Cristo nació de una mujer, eso lo sabemos. Él creció como cualquier niño, pero Cristo sintió hambre, sintió sed, sintió dolor, sintió cansancio, sintió tristeza. Fue tentado en todo, al igual que nosotros, pero sin pecado. Compartió todas las limitaciones de nuestra naturaleza sin caer en pecado. Su humanidad fue algo tan real que las personas, como yo dije, no veían su divinidad. Su familia, sus amigos lo veían como un hombre más, sus enemigos también. ¿Por qué? Porque su gloria estaba oculta bajo su carne. Cristo hizo todo esto. Cristo asumió esa semejanza. Cristo asumió nuestra carne para poder morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso Romanos 8:3 nos dice que vino en semejanza de carne de pecado. Que Él asumió una naturaleza real, una naturaleza con sus debilidades, pero sin pecado. ¿Por qué? Porque dice Hebreos que Él debía ser en todo semejante a sus hermanos para poder representarnos como un sumo sacerdote y expiar nuestros pecados delante de Dios. Pero Él vivió como uno más entre los humildes y los rechazados. Mis amados, ¿y qué nos muestra esa cercanía de Jesús? ¿Qué nos muestra el hecho de que Él entienda nuestras luchas? ¿Qué nos muestra el saber que Él no se mantuvo distante, sino que se identificó plenamente con nosotros? No solamente que puede ser nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote compasivo y nuestro ejemplo perfecto, sino que esa cercanía, óyeme bien, esa cercanía, esa compasión hacia los demás, debe enseñarnos a nosotros, a una iglesia con corazón de siervo, que nosotros no podemos mantenernos distantes de las luchas de los hermanos de la iglesia, de las luchas de los miembros del cuerpo de Cristo, de las luchas de los miembros de la comunidad, que debemos acercarnos, que debemos escuchar, que debemos aconsejar, que debemos acompañar y que debemos sostener con compasión. En otras palabras, nosotros no podemos ser cristianos de domingo en la mañana solamente, sino cristianos que como Jesús estaban sirviendo continuamente. Cuando estemos cansados, debemos recordar que Jesucristo también se cansó. Mis amados, y aquí hay hermanos que están cansados. Aquí hay hermanos que tienen luchas, que tienen tentaciones, pero como iglesia nosotros no debemos estar criticando la debilidad de esos hermanos, sino brindarles apoyo, brindarles descanso, reflejar la compasión de Jesucristo. Jesucristo, como yo dije, fue rechazado por los suyos. Él lloró cuando vio a Lázaro en la tumba. Y una iglesia con corazón de siervo no minimiza el dolor de los demás, sino que acompaña en el dolor, acompaña en la tristeza, acompaña en el luto, siendo un refugio de consuelo. Óyeme bien, un refugio, una fortaleza de consuelo para aquellos que están en esa situación. Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Todos tenemos luchas, todos tenemos tentaciones, todos tenemos diferentes áreas en las cuales estamos trabajando. Vamos a caminar con esos hermanos. Vamos a ofrecerle ayuda, vamos a ofrecerle ánimo, vamos a ofrecerle la verdad de la palabra, vamos a ofrecerle apoyo, mis amados, porque estamos en una lucha espiritual. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cristo fue abandonado en la cruz.
Cristo sabe lo que es la soledad. Y una iglesia con corazón de siervo va donde esos que están solos. Una iglesia con corazón de siervo va donde aquellos que están marginados. No es indiferente a ellos y se acerca a ellos con amor. Y les recuerda que ellos no están solos porque ya Jesucristo estuvo allí, estuvo en esa situación. Y que nosotros estamos aquí en el poder del Espíritu como una familia para poder ayudarlo. Ustedes ven, Cristo no es un Salvador lejano. Nosotros, como miembros de esta iglesia, no podemos ser lejanos a nuestros hermanos. Se nos dice que Cristo se hallaba en forma, en condición de hombre y se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como habíamos dicho, Él vivió en medio nuestro sin apariencia de grandeza. ¿Y qué significa eso? Que nosotros, cuando nos reunimos aquí, como miembros de esta iglesia, no estamos aquí para impactar a nadie. Si tú quieres tener algo en tu corazón, en tu vida, es la sonrisa de Dios en tu corazón, porque tú estás viviendo para su gloria y no para otra cosa. Cristo no vivió para el espectáculo, Él no vivió para la grandeza, Él no deslumbró con su apariencia, con su estatus, sino que Él fue un siervo. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios, óyeme bien, honra más el carácter, tu vida de piedad, tu relación con Él, que la apariencia. Tú puedes estar en la iglesia con tus ojos cerrados, alabando al Señor, y eso puede ser algo maravilloso. Pero tú puedes estarlo haciendo así, con hipocresía. Luego que no has tenido una relación con el Señor durante la semana. Luego que peleaste con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, y le gritaste, te airaste y no pediste perdón. Luego que tuviste la noche anterior o esa mañana viendo cosas indebidas en el internet. Cristo honra más el carácter, la vida de piedad, que la apariencia. Una iglesia con el corazón de siervo sigue el ejemplo de humillación voluntaria que tuvo Jesucristo. Mis amados, repito, Él eligió humillarse. Fue un acto intencional. Repito, Él descendió de la gloria. Él vino a obedecer al Padre, costara lo que costara. Él aceptó un trato indigno de parte de los hombres. Y el Padre no lo obligó a hacerlo. Él escogió humillarse. ¿Y qué nos enseña eso a nosotros como una iglesia con corazón de siervo? Que debemos tomar la iniciativa de servir y obedecer al Señor. Oye bien, no cuando me conviene, repito, no cuando están dadas todas las condiciones para hacerlo, no, es servir aunque duela. Es ofrendar aunque duela. Esto implica un sacrificio. Es estar ahí cuando me necesiten aunque nadie lo note. Porque yo quiero seguir el ejemplo de Jesucristo que se humilló voluntariamente. Una iglesia con corazón de siervo debe estar dispuesta a aceptar el sufrimiento si esto glorifica a Dios, a perder privilegios, a estar en incomodidades, a ser rechazado, a ser maltratado. Mis amados, Cristo nos dejó huellas para que nosotros siguiéramos sus pisadas. Y si Él, que era sin pecado, lo llamaron Belcebú, que nos digan lo que quieran a nosotros, siempre y cuando estemos haciendo las cosas para la gloria de Dios. Vale la pena, mis amados. Vale la pena el dolor, la tristeza, si tenemos que enfrentarlo para servir a Cristo, por amor a Cristo, para la gloria de Dios. Se nos dice aquí también, en el versículo 8, en la última parte, que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
haciéndose obediente, o sea que fue de una manera voluntaria, que Él estuvo dispuesto a aceptar la voluntad del Padre. ¿Y por qué Él la aceptó? Porque era una expresión de amor, era una expresión de sumisión. Si a nosotros nos dejaran, quizás nunca quisiéramos morirnos. Nosotros nos morimos porque cumplimos un ciclo, ¿no es así? Porque es la maldición por haber pecado. Pero Cristo murió, mis amados. Óyeme bien, Él decidió morir por nosotros. Y eso es algo glorioso. Aquí estoy, dice Él, en el rollo del libro está escrito de mí. Aquí estoy para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y esa agonía en Getsemaní nos muestra la profundidad, óyeme bien, la profundidad de su entrega, la profundidad del amor de Dios por nosotros, dispuesto a morir. Él no estuvo dispuesto a evitar la muerte. Y dice la Escritura, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Cristo la dio por nosotros cuando éramos pecadores. Y la cruz no fue un accidente, fue parte de su entrega total por nosotros. Él dice, nadie me quita mi vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Mira algo, una iglesia con corazón de siervo obedece, cueste lo que cueste. Cristo no se detuvo ante el dolor. Cristo no se detuvo ante el sacrificio. Así nosotros, como creyentes y como iglesia, debemos tener esa disposición a obedecer, a renunciar a la comodidad, al mucho tiempo ocioso, a los recursos, inclusive hasta la aceptación personal para vivir para la gloria de Dios. Y una iglesia con corazón de siervo obedece por completo, no obedece a media. Cristo obedeció toda la voluntad del Padre. Una iglesia que adopta su ejemplo, un siervo que adopta ese ejemplo, no dice, bueno, yo voy a obedecer este mandamiento, pero aquel mandamiento no lo voy a obedecer. Yo voy a trabajar en esta área de servicio, pero no voy a trabajar en aquella área aunque haya necesidad. No actúa según lo que le gusta, no actúa según su propia conveniencia, sino que se rinde delante de su Señor en su totalidad. Se presenta como un sacrificio vivo, mis amados, en el trono de Dios. Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, heme aquí, haz conmigo lo que tú quieras. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él aceptó la muerte más vergonzosa que puede haber. Recuerden que la crucifixión era un símbolo de maldición, era un símbolo de total deshonra. Maldito es el que es colgado en un madero. Pero tú sabes por qué él sufrió eso. Por amor a nosotros. Cristo mostró su amor por nosotros en que siendo pecadores, Él murió por nosotros. Él sabía lo que venía. Eso no fue una opción secundaria, fue necesaria. Esa era la muerte que prefiguraban los sacrificios del Antiguo Testamento. Esos eran los sacrificios que se ofrecían para satisfacer la justicia divina, para limpiar del pecado. Y la cruz, óyeme bien, la cruz nos revela la profundidad de la humillación de Cristo como la grandeza de su amor. Yo decía al inicio que Él estaba en los cielos con toda la adoración de los ángeles. Y para tú evaluar la grandeza del amor de Jesús, tú tienes que ver quién Él era, dónde Él estaba y lo que vino aquí a la tierra. Él no vino como rey. Él vino como un siervo. Y estando en la condición de siervo, de hombre, sufrió la cruz con toda la vergüenza que eso conllevaba, con todo el dolor y el sacrificio,
por amor a ti y a mí. Y Él nos dejó un ejemplo para que tú y yo siguiésemos sus pisadas. Y una iglesia con corazón de siervo entiende que servir, óyeme bien, servir es morir a mí mismo. Servir es morir a mí mismo. No es servir cuando me conviene, no es asistir a la iglesia cuando me conviene, sino que yo debo estar dispuesto a perderlo todo por amor a Jesucristo. Una iglesia con corazón de siervo está dispuesta a servir, incluso si esto implica vergüenza, rechazo, maltrato, pérdida de prestigio. Una iglesia con corazón de siervo recuerda siempre que el discipulado es tomar mi cruz cada día, negarme cada día, tomar mi cruz y seguirlo a Él. No es un camino cómodo. Es una iglesia que está dispuesta a perder su reputación social antes que traicionar los principios de la palabra de Dios. Es una iglesia que en medio de este mundo, con tantos bombardeos y tantos gurús y tantas cosas anticristianas y tantas cosas antibíblicas, decide mantenerse firme en la enseñanza bíblica sobre el matrimonio, sobre el rol del hombre, sobre el rol de la mujer, sobre el rol del esposo, de la esposa, de lo que es el matrimonio. No importa si nos quedamos solos, mis amados. No importa si perdemos el favor social, pero ganamos la sonrisa de Dios en nuestros corazones. Y ganamos la bendición de Dios como iglesia en nuestras vidas. Eso es lo que significa servir desde la cruz. Morir al aplauso humano para vivir para la gloria de Dios. Es muy bonito ver una cruz, pero la cruz no es solamente un símbolo religioso, es el camino que Cristo escogió. Y si Él, siendo Señor, abrazó la humillación y el dolor por amor, una iglesia con corazón de siervo está dispuesta a seguirlo allí, en el sacrificio, en el desprecio y en la obediencia hasta el final. Pero miren qué hermosa es la palabra de Dios, mis amados. Después de mostrarnos ese camino de la humillación que Cristo recorrió por nosotros, yo quiero que ustedes me acompañen ahora a los versículos 9 al 11. Abran sus Biblias de papel, repito nuevamente. Enciendan sus celulares, enciendan sus iPads. Miren lo que dice el versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese por lo cual es clave. La exaltación de Cristo fue el resultado directo de su humillación voluntaria y obediente. Dios el Padre no pasó por alto el servicio que Cristo hizo, su entrega, su amor por nosotros, su cruz, sino que lo levantó sobre todo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y eso nos lleva al punto con que empezamos. Si queremos ser una iglesia con un verdadero corazón de siervo, debemos seguir los pasos de Cristo. No busquemos la exaltación ahora ni un reconocimiento. Nuestro llamado es a la humillación voluntaria, al servicio constante, a la obediencia humilde, a amar a nuestros semejantes. Porque sabemos, óyeme bien, que Dios honra a aquel que lo honra. Dios honra a lo que el mundo desprecia y Dios exalta a los humildes. Y una iglesia con corazón de siervo no es una iglesia débil, no, es una iglesia poderosa en el reino. Es una iglesia que no está buscando tronos, sino toallas y vasijas para lavar los pies de los demás. Es una iglesia que no se está aferrando a los privilegios, sino que se está despojando de ellos
por amor. Y en esa obediencia humilde, en ese amor, encuentra gozo, poder y gloria, porque sigue al Cristo que fue humillado y ahora es exaltado sobre todo nombre. Querida iglesia, amados hermanos de Iglesia Bautista Cristiana, que por 45 años han estado aquí combatiendo para la gloria de Dios. Este debe ser un tiempo para nosotros reflexionar y seguir corriendo esta carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Y el Señor nos ha enseñado, nos ha dicho qué dirección debemos tomar, qué camino debemos seguir, el camino de la autopromoción, el camino de la comodidad o el camino del siervo. ¿Qué debemos estar buscando, mis amados? ¿Posiciones o el deseo de lavar los pies de los demás? ¿Cómo queremos ser conocidos? ¿Por nuestra entrega para servir para el reino o por nuestras exigencias? Hoy el Señor nos llama, nos invita, no solo que admiremos y adoremos a Cristo, sino que lo sigamos de todo corazón. Hoy Dios nos llama a que nuestros ministerios, a que nuestro servicio al Señor no sean vitrinas de talento para que todo el mundo lo vea, sino instrumentos de servicio para la gloria de Dios. Que nuestros hogares, que nuestros matrimonios, que nuestros jóvenes, que nuestros trabajos, que nuestros líderes sean un reflejo del Cristo que por amor se vació por nosotros. Y quizás tú estás aquí y tú estás cansado, cansada, herida, desanimada en el servicio. Recuerda que ese servicio es para el Dios Todopoderoso. Y ese Dios ve lo que el hombre no ve. Y recuerda que el que se humilla será enaltecido. Pero el que se enaltece será humillado. Mis hermanos, continuemos corriendo esa carrera con gozo. Continuemos sirviendo al Señor. Y llegará el día, óyeme bien, llegará el día que entraremos en su presencia y escucharemos su palabra. Bien, buen siervo y fiel. Ven, entra en el gozo de tu Señor porque tú has sido fiel en tu servicio a mí. Amén. Vamos a orar. Oh Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por Jesucristo, quien se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. Padre, yo te oro por esta iglesia bautista cristiana, por cada uno de sus miembros. Que ellos puedan tener una relación profunda contigo y que puedan seguir corriendo esta carrera para tu gloria. No importa lo que venga a nuestras vidas, queremos que tú nos des la mente y el corazón de Cristo para servirte. Henos aquí, Señor, nos presentamos como un sacrificio vivo delante de ti, para que tú nos uses como tú quieras, con nuestros dones, talentos, capacidades, con nuestros bienes. Padre, el tiempo es corto y no sabemos qué tiempo duraremos en esta tierra. Y no sabemos cuándo tú vendrás por tu pueblo. Por eso te pedimos que tú nos permitas, nos concedas el privilegio, Señor, de gastarnos sirviéndote a ti. Perdónanos. Perdónanos porque muchas veces no hemos tenido la actitud de siervos fieles, sino que hemos querido vivir para nosotros, para nuestra comodidad y nuestra gloria. Pero tú eres un Dios fiel. Y tú has dicho que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y por eso nos acogemos a tus muchas misericordias que son nuevas cada mañana. Porque en ti hay perdón para que seas reverenciado. Continúa con nosotros y bendícenos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga, hermano.